2 misiles costaron menos que un tanque y redujeron a ruinas una planta eléctrica que tomó décadas construir. A las 22:18 del 28 de septiembre de 2025, dentro de un HIMARS M142, 3 operadores contienen la respiración. El vehículo parece quieto, pero cada sistema ya está listo. En el auricular suena la instrucción que habían esperado toda la tarde. Baterías. Liberen. No hay dudas ni discusiones. A menos de 50 kilómetros, la planta termoeléctrica y la subestación de Belgorod sostienen la vida de toda una ciudad. En segundos, esos misiles guiados saldrán a apagarla. Han pasado apenas 4 minutos desde que el HIMARS se detuvo en un campo abierto cerca de la frontera. El camión de 16 toneladas se apoya firme sobre sus gatos hidráulicos, inmóvil como si echara raíces en la tierra. El motor sigue encendido, rugiendo bajo, listo para salir disparado en cuanto terminen. El jefe de pieza no aparta la vista del sistema de control UFCS. Revisa coordenadas, viento y altitud. Sabe que tras el lanzamiento tendrán menos de 1 minuto y medio para desaparecer. El HIMARS no depende de la suerte. Su sistema de control UFCS junta todo. Coordenadas encriptadas por satélite, posición de GPS, dirección del viento y hasta la temperatura del aire. Con esos datos calcula el ángulo exacto de lanzamiento y el tiempo de vuelo. El plan es simple: que los misiles salgan por rutas distintas pero golpeen al mismo segundo. En los tubos esperan los GMLRS, cada uno con una ojiva de casi 90 kilos de explosivo. No son misiles ciegos, llevan GPS y un sistema inercial que corrige cada desvío en pleno vuelo. Aunque el viento sople o la señal se corte, siguen la ruta. La precisión es brutal, el margen de error es de unos 15 metros. Además, disparar un HIMARS es tan sencillo que todo se resume en un botón. El sistema ya calculó trayectorias, viento y tiempo de impacto. El artillero mira las luces verdes, traga saliva y aprieta. El primer misil está programado para salir y el segundo lo seguirá con un pequeño retraso. La computadora hace todo. El soldado solo presta su dedo. A las 22:19 el primer misil despega del tubo con un empuje cercano a 8G. La llamarada ilumina el deflector y el camión tiembla aunque esté anclado al suelo. En segundos, el proyectil rompe los 3.700 km por hora. 15 segundos después, el segundo misil sigue su camino con el desfase programado. Apenas los misiles se pierden en el cielo nocturno, la tripulación ya piensa en escapar. El conductor mete primera y los gatos hidráulicos se recogen con un zumbido metálico. Todo está calculado. En menos de 90 segundos deben abandonar el sitio o la contrabatería rusa caerá sobre ellos. El HIMARS arranca dejando solo huellas en la tierra húmeda y el olor persistente del combustible quemado. La planta de Belgorod trabaja tranquila, sin saber que ya tiene 2 visitantes en camino. Los misiles GMLR siguen subiendo como flechas encendidas. Cada instante hacen pequeños ajustes, corrigen el viento, miden la altura y se alinean solos, como si llevaran piloto automático. El primer misil asciende hasta unos 14 kilómetros antes de girar su nariz hacia la planta termoeléctrica de Belgorod. A esa altura las señales de GPS son claras. Cada segundo recibe datos de varios satélites y compara su posición con las coordenadas programadas. El sistema ajusta la ruta para no desviarse ni un metro. Pero no todo depende del GPS. Dentro de la punta del proyectil viaja una unidad inercial IMU, formada por giroscopios y acelerómetros. Estos sensores registran cada mínima vibración, cada giro y cada cambio de velocidad. Así, aunque Rusia intente bloquear la señal con interferencia electrónica, el misil sigue corrigiendo su rumbo. Pero los misiles no viajan en línea recta, como una bala perdida. Sus trayectorias fueron calculadas para aprovechar el relieve y esconderse de los radares, lo que los soldados llaman terrain masking. Eso significa que se pegan al suelo o vuelan bajo cuando el terreno lo permite, usando colinas y desniveles como escudos invisibles. El primero se aproxima desde el noroeste, el segundo desde el noreste. 2 ángulos distintos que obligan a las defensas rusas a dividir su atención. A más de 3.700 km por hora la ventana de reacción es mínima. Solo unos segundos, incluso si los detectan, calcular un tiro certero es casi imposible. Finalmente, los misiles entran en la fase más crítica, el descenso terminal. Caen a más de 300 metros por segundo, reduciendo los últimos kilómetros a apenas unos instantes. En teoría, las defensas rusas aún podrían disparar, pero la combinación de velocidad baja firma en el radar y guía precisa hace casi imposible su impacto certero. A los 30 segundos del objetivo se activan las espoletas de proximidad. Pequeños radares instalados en la nariz del proyectil miden la distancia al suelo y recalculan la altura ideal de detonación decenas de veces por segundo. Exactamente las 22:20. Ambos misiles entran en la fase final. Las computadoras a bordo reciben datos a 50 actualizaciones por segundo, corrigiendo cada desvío y asegurando que el golpe caiga justo donde fue planeado.
Cada misil llevaba un compuesto especial de PBXN-109 que libera su energía casi instantáneamente al detonar. Además, muchas ojivas incluyen elementos incendiarios y opciones de espoleta, impacto inmediato o retardo, para maximizar la destrucción interna y evitar que los técnicos apaguen sistemas críticos desde el exterior. En el centro de la ojiva hay un cono de cobre invertido. Al detonar, la energía aplasta ese cono y lo transforma en un chorro metálico que sale proyectado a velocidades de 9.000 metros por segundo. Ese chorro concentrado y extremadamente caliente perfora material duro. En condiciones ideales puede atravesar hasta unos 0.9 milímetros de hormigón armado o cerca de 0.6 metros de acero endurecido. La secuencia es simple y brutal. Primero el chorro abre un hueco en la estructura externa. Segundos después, la manga de fragmentación expulsa miles de proyectiles en un patrón diseñado para barrer el interior del equipo. El alcance letal interno suele estar en torno a 15 metros, suficiente para arrasar salas de control, tableros eléctricos y tuberías vitales. Imagina primero una broca que hace un agujero y justo después una explosión dentro. Eso es lo que hace la ojiva. Antes de disparar se programa la espoleta según el objetivo. Detonación al impacto, retardo de décimas de segundo o por proximidad. Para una central, la elección habitual es retardo. La carga atraviesa la estructura y hasta 0.5 segundos después explota desde dentro, destruyendo turbinas, válvulas y tableros. Además, la ojiva lleva partículas incendiarias de magnesio que arden a 3100 grados centígrados, provocando fuego instantáneo en aceites, aislantes y tuberías. En menos de un minuto, una planta que funcionaba se convierte en un infierno de acero retorcido y cables fundidos. No es el mejor día para ser electricista. En la planta, miles de litros de aceite dieléctrico circulaban en los transformadores y equipos de alta tensión. Bastaba un impacto para que este fluido altamente inflamable convirtiera la instalación en una trampa ardiente. Si los misiles llegaban, la destrucción podía desencadenarse en menos de 30 segundos. A las 22:19, los radares rusos por fin captaron las trazas. El 76º Regimiento de Defensa Aérea era el responsable de proteger la zona. El problema era que tenían menos de 45 segundos para reaccionar. En ese tiempo debían detectar, fijar blancos, calcular la trayectoria y disparar. La pantalla del radar marcaba contactos, pero cada giro de la antena parecía tardar una eternidad. Lo que para los operadores eran segundos de trabajo, para los misiles eran suficiente para recorrer kilómetros enteros. La primera alerta la dio un radar S-400 ubicado a unos 15 kilómetros de la planta. La antena giratoria, capaz de ver a más de 400 kilómetros, detectó dos puntos pequeños moviéndose a gran velocidad desde el lado ucraniano. Eran los misiles. Pero detectarlos no significaba poder seguirlos. Los GMLRS fueron diseñados para tener una huella mínima en el radar, similar a la de un ave grande. Además, viajaban bajo y rápido, lo que complicaba que el sistema mantuviera un seguimiento constante. Cada vez que la señal se perdía, el radar necesitaba recalcular la trayectoria. Cada segundo perdido era un kilómetro más ganado por los proyectiles. Los operadores rusos veían las trazas parpadear en la pantalla como si fueran fantasmas. El sistema buscaba un blanco firme, pero los misiles ya estaban demasiado cerca para darles una segunda oportunidad. El radar del S-400 seguía perdiendo y recuperando los misiles en la pantalla. Cuando faltaban apenas 30 segundos para el impacto, la batería decidió jugar su última carta. Dos misiles 48N6 despegaron rugiendo, cada uno con una ojiva de 65 kilogramos de fragmentación que debía explotar cerca del objetivo para derribarlo. En teoría, estos interceptores pueden volar a Mach 6. Eso quiere decir más de 7.000 kilómetros por hora y seguir varios blancos al mismo tiempo. El problema era el tiempo. El sistema necesita 60 segundos para calcular bien un disparo contra algo tan rápido. Aquí solo quedaban 45 segundos. Era como intentar resolver un examen de matemáticas en la mitad del tiempo, con los proyectiles ya a punto de tocar la campana. Los interceptores del S-400 aún aceleraban cuando los misiles GMLRS entraron en su fase terminal. Fue el peor momento. Justo entonces comenzaron a realizar maniobras evasivas con microcorrecciones cada fracción de segundo. Su trayectoria se volvía impredecible, imposible de calcular con la precisión que necesitaban los computadores rusos para guiarlos. Los misiles rusos pasaron a menos de 200 metros de sus blancos. Para un humano parece cerca. Para un proyectil que viaja a más de 3.700 kilómetros por hora es como fallar por kilómetros. El problema se multiplicó con la táctica de doble eje, un misil desde el noroeste y el otro desde el noreste. El sistema tuvo que dividir su atención y al hacerlo perdió eficacia. Era la clásica técnica de saturación, presentar más amenazas de las que un sistema puede manejar. Con menos de 20 segundos para el impacto, la defensa rusa trató de reaccionar. En los alrededores de Belgorod, dos sistemas Pantsir S-1 entraron en acción, girando sus radares y abriendo fuego con cañones de 30 milímetros. Estaban diseñados para detener misiles y drones, la amenaza constante en esta guerra.
Cada unidad podía lanzar hasta 5.000 disparos por minuto, una cortina de proyectiles que debía interceptar los misiles antes de que alcanzaran la planta y la subestación eléctrica. Pero la velocidad jugaba en contra. Los GMLRS descendían a más de 1.000 metros por segundo, cubriendo distancias enormes en apenas un parpadeo. Los trazadores iluminaron el cielo nocturno, pero la sincronización falló. La ráfaga quedó detrás de los objetivos sin alcanzarlos. La última línea de defensa de Belgorod había hablado, pero sus balas no lograron detener nada. Los misiles seguían su curso imparables. A las 22:20, el primer misil del HIMARS golpea la unidad principal de generación. No estalla al tocar. La carga conformada atraviesa el hormigón reforzado, cruza la envolvente metálica y se clava en los equipos presurizados antes de detonar con espoleta de retardo. La explosión alcanzó los transformadores principales, cada uno con miles de litros de aceite dieléctrico en su interior. El impacto perforó los tanques y el fluido ardió al instante. Los arcos eléctricos de decenas de miles de voltios hicieron el resto, encendieron el complejo como una antorcha. La onda de choque destrozó válvulas y rompió aisladores. En milisegundos, el recinto se llenó de un cóctel letal: humo negro, chispas saltando entre cables cortados y gotas de aceite en combustión. Cada destello era una chispa más alimentando el incendio. La planta que horas antes iluminaba la ciudad ahora era un armasijo incandescente de acero y fuego. Los paneles eléctricos colapsan. Los transformadores se protegen tarde y la sala queda a oscuras entre destellos azules. Miles de metros cúbicos de fluido y humo buscan salida por pasillos y bandejas de cables. El primer golpe ya descarnó el sistema. Lo que viene después terminará el trabajo. Exactamente 15 segundos después del primer impacto, el segundo misil alcanzó el edificio de control central. Esta ojiva no explotó de inmediato. También estaba programada con retardo. Penetró la fachada, atravesó paredes internas y detonó en la sala donde se encontraba el sistema SCADA, el cerebro que podía haber iniciado una parada de emergencia. La sincronización no fue casual. Los planificadores calcularon la pausa perfecta. Primero, un impacto para destruir los transformadores y provocar un incendio masivo. Después, un segundo golpe contra la sala de control, eliminando cualquier posibilidad de respuesta. Sin sistemas automáticos ni comunicación, la planta quedó indefensa frente a un fuego que crecía a cada segundo. En menos de medio minuto, el doble ataque no solo destrozó la infraestructura eléctrica, también anuló a los técnicos que podían haber iniciado maniobras de emergencia. El resultado fue un complejo ardiendo sin control, con la ciudad de Belgorod entrando en la oscuridad. En menos de 45 segundos tras el primer impacto, las llamas habían alcanzado los edificios dañados y se extendían por todo el complejo, encendiendo cables, aisladores y tableros de control. La chispa llegó sola: tableros eléctricos destrozados, cables cortados y transformadores incendiados ofrecieron múltiples focos de ignición. Cuando la nube alcanzó la concentración crítica, los destellos se convirtieron en fuego. Lo que antes era una planta energética pasó a ser una bomba improvisada alimentada por su propio combustible. Una bola de fuego se levantó decenas de metros, seguida de una columna de humo negro visible a kilómetros de distancia. La onda expansiva quebró ventanas en barrios cercanos y sacudió el suelo como un temblor menor. El rugido no era simple incendio. Eran decenas de megavatios, perdiéndose de golpe, convertidos en calor y chispas. Cada explosión secundaria era un transformador más que cedía, multiplicando el efecto. En segundos, la planta pasó de alimentar a una ciudad entera a convertirse en un armasijo de hierro ardiendo y cables derretidos. El calor superó los 1800 grados centígrados, suficiente para fundir acero y pulverizar concreto. Los tanques de aceite de reserva explotaban uno tras otro, alimentando un fuego imposible de controlar. Los generadores colapsaron en cadena, dejando sin respaldo a toda la subestación. En menos de 5 minutos, décadas de ingeniería se redujeron a chatarra humeante. Lo que costó millones y años construir fue anulado por apenas 2 misiles de 320 kilogramos en total. La ciudad de Belgorod quedó parcialmente a oscuras, hospitales encendieron generadores de emergencia, barrios enteros quedaron sin agua y los sistemas de comunicación fallaron. El mensaje era brutal: ningún centro energético ruso, por grande que sea, está a salvo. En esta guerra, hasta el corazón eléctrico de una ciudad puede apagarse con la presión de un solo botón.